sabrán. Si bien es cierto, pues no ha pasado mucho de que salimos del primer parcial, pues ya nos vemos también en la necesidad, ¿verdad? De ir preparándonos para el examen del segundo parcial. Cabe resaltar, compañeros, que como se han dado cuenta ahorita, pues hemos ido viendo tanto el tema doctrinario y lo hemos ido aparejando con algunos fundamentos legales. Es importante que nosotros vayamos teniendo claro el asunto acerca de todo lo que respecta al derecho societario, ¿verdad? A qué es una sociedad mercantil, en qué consiste, cuáles son las clases de sociedades mercantiles, cuáles son las formas mercantiles que puede adoptar una sociedad mercantil, todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? A raíz de eso, pues nosotros veíamos, ¿se recuerdan? Las clases de sociedades mercantiles. Dentro de esas clases de sociedades mercantiles platicábamos nuevamente para que vayamos teniendo el recordatorio de lo que son las sociedades regulares, irregulares, las sociedades de hecho, ¿verdad? Las sociedades extranjeras. Y también vimos a manera de aclaración las sociedades con un fin ilícito, ¿verdad? De acuerdo a lo regulado en el artículo 222, 223, 224 y propiamente lo regulado en el artículo 10 del Código de Comercio, que es donde se regula las formas mercantiles que puede adoptar una sociedad mercantil que es considerada como una sociedad regular, ¿sí? Entonces, dentro de estas sociedades regulares, nosotros platicábamos, ¿se recuerdan? Que existe específicamente eh, sociedades comunes, pero también existen sociedades especiales. Hacíamos la diferenciación entre que las sociedades comunes van a tener un objeto variado, puede constituirse bajo cualquiera de las 6 formas mercantiles que regula el artículo 10. Asimismo, hablamos también de que pues, se rige propiamente por lo establecido en el Código de Comercio, ¿verdad? Y aunado a esto, mencionábamos también de que las sociedades especiales van a tener un objeto en específico o un objeto especial, ¿verdad? También se va a regir principalmente por la ley de la materia, ¿verdad? O la ley especial. Y aunado a esto, pues el objeto, como les decía, va a ser especial o específico, pero la forma mercantil que puede adoptar una sociedad especial es únicamente bajo la forma de la sociedad anónima, ¿verdad? Haciendo un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Dentro de las sociedades comunes, entonces, ¿verdad? Tenemos lo que son las sociedades capitalistas y las sociedades personalistas. Anteriormente estuvimos hablando acerca de lo que era una sociedad de tipo personalista, platicamos acerca de este tipo de sociedades en donde pues el elemento personal van a ser los socios, el capital va a estar representado por aportaciones, ¿verdad? Donde el órgano supremo de toma de decisiones va a ser la Junta General de Socios, ¿se recuerdan? Aunado a eso, pues también veíamos nosotros que se va a identificar a través de una razón social, ¿sí? Por otro lado, nosotros veíamos también, pues, qué es la razón social, cómo está configurada o cómo es que se conforma una razón social. Estuvimos viendo el artículo 61, el artículo 69, si no estoy mal. Estuvimos hablando un poco acerca de cómo se identificaba la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, etcétera, ¿verdad? A manera de ejemplo como tal. Y posterior a ello estuvimos viendo también las clases de socios, porque como estamos viendo la sociedad de tipo personalista, sabemos que el elemento personal va a ser el socio. Vimos en su momento que las clases de socio van a ser el socio industrial o el socio capitalista, ¿verdad? Específicamente, en este caso platicábamos quién era el socio industrial, quién era el socio capitalista, ¿verdad? Cómo diferenciar a un socio industrial de un empleado de la sociedad como tal.
Vimos también las clases de aportaciones, ¿se recuerdan? Que son aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias. Y por ende, también entramos a ver el órgano supremo de las sociedades de tipo personalista, que es básicamente la junta, ¿verdad? La junta de socios, en donde la junta de socios va a ser ese órgano máximo de toma de decisiones dentro de una sociedad de tipo personalista. Y por último vimos las clases de juntas que hay, ¿sí? Dentro de una sociedad de tipo personalista, que en este caso van a ser las juntas generales o juntas totalitarias. Vimos en su momento, ¿verdad? Que las juntas generales pues van a ser aquellas juntas que van a consistir en esa reunión de los socios, ¿verdad? Que conforman una sociedad mercantil en donde existe una previa convocatoria con una citación personal y por escrito. Hablamos de que esa citación se tiene que hacer con por lo menos 48 horas de anticipación a la celebración de la junta, ¿verdad? Es decir, tiene un plazo mínimo para poder hacer la citación a los socios. También hablamos acerca que se tiene que mencionar en esa citación o en esa convocatoria el objeto de la junta y que se tiene que pues explicar o se tiene que hacer mención de cuáles van a ser los asuntos que se van a entrar a conocer y a deliberar en esa junta de socios como tal. Vimos también, compañeros, las características de una junta totalitaria de socios, ¿sí? Hacíamos la aclaración de que esta junta totalitaria adquiere ese nombre cuando existe la reunión de todos los socios presentes en dicha junta, ¿sí? O su defecto de que todos los socios se encuentran debidamente representados, ¿se recuerdan? Hablamos también las formas de representarse en una junta, ¿verdad? En este caso platicábamos acerca, específicamente atendiendo a lo regulado en el Código de Comercio, de que salvo lo dispuesto en la escritura tal, todos los socios se pueden hacer representar por medio de otra persona, ¿verdad? Y que esa representación va a consistir en que se realice a través de un mandato o a través de una carta poder, ¿sí? Pero haciendo la salvedad, ¿verdad, compañeros? De que eh, principalmente o en un primer momento tenemos que atender nosotros a lo que está normado, a lo que está regulado en la escritura social. Si la escritura social me establece que se pueden hacer representar de una forma o de otra, a eso es a lo que nosotros tenemos que atender, ¿sí? Independientemente de lo que diga el Código de Comercio, porque siempre va a primar o siempre va a priorizarse lo que esté establecido en la escritura constitutiva o escritura social, ¿sí? Entonces hacíamos esa diferenciación y recapitulando, decíamos de que la junta totalitaria consistía en aquella junta donde los socios se reunían y tenían que satisfacer o se tenían que cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos eran de que la junta totalitaria no era necesaria o no existía una convocatoria previa, ¿sí? No existe una convocatoria previa. Además de eso, tienen que estar reunidos todos los socios o en su defecto estar debidamente representados todos los socios. Y por otro lado, todos los socios deben estar de acuerdo en que la junta de socios se celebre en esa calidad, es decir, en esa calidad de junta totalitaria de socios, ¿sí? Y por último, la agenda de los asuntos que se tengan que entrar a conocer y a deliberar en esa junta totalitaria tiene que ser aprobada por unanimidad, ¿sí? Tiene que ser aprobada por todos los socios, ¿verdad? Entonces eso consistió básicamente, pues lo que estuvimos abordando. Quise hacer el breve resumen porque es de importancia de que ustedes lo manejen y lo repasen, compañeros, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Link. ¿Todo claro?
Pues sí, Lick. Sí, muy bien. Yo quiero que estén seguros, compañeros, porque ya el día del examen, eso es algo que ustedes se van a dar cuenta. Yo ese día voy a tener un vacío legal ahí que no me voy a recordar de nada, ¿verdad? Entonces sí es importante que cualquier duda que tengan ahorita No sea maldito, Lick. la puedan plantear, ¿verdad? Porque realmente en este primer examen yo fui bastante benévolo, fui bastante permisivo y todo, pero sí me interesa y como les decía yo, les externaba mi preocupación porque como ustedes se podrán dar cuenta, las notas ya están publicadas, ¿verdad? Y la gran mayoría me sacó un promedio de la mitad del punteo del examen, ¿verdad? Hay algunos compañeros que excepcionalmente pues lograron alcanzar una nota mayor a los 22 puntos, 23 puntos, que a mi forma de ver, acorde a lo que hemos estado viendo, a como hemos explicado y demás, sí es de mi interés de que ustedes tengan claridad de los temas, ¿verdad? Porque no quiero que se malacostumbren a que en el examen, pues, van a ir a resolver o van a ir a ver qué sale del examen, ¿me entienden? Sino realmente quiero que ustedes lleguen con la certeza, lleguen con esa seguridad de yo sé los temas y no importa lo que el IC me pregunte, yo voy a analizarlo y sé que lo voy a poder responder adecuadamente, ¿verdad? Porque algo que sí también quiero yo fomentar en ustedes, y yo sé que pues al final de cuentas es mi labor, ¿verdad? Ustedes, es de que ustedes generen esa habilidad crítica, esa habilidad de análisis, esa habilidad donde ustedes puedan cuestionarse, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento que se les hace en los exámenes parciales? Y entonces analizarlo de tal manera que ustedes puedan encuadrar todo el conocimiento que hemos estado abordando, ¿verdad? Ya sea que ustedes lo hayan adquirido en la clase o que lo sepan también por la experiencia que pudieran tener y demás. Pero como les digo, sí es de mi interés de que ustedes salgan bien pulidos de esta clase porque es la clase base para los siguientes mercantiles. Yo sé que parece como un cliché o parece algo reiterativo, pero sí es, mi interés es ese, ¿verdad? Es un interés genuino donde quiero que ustedes realmente aprendan, ¿sí? Que ustedes lleguen al privado y digan, ah, lo que el LIC nos explicó me está sirviendo de base para repasar y entonces afrontar el privado ya de una manera un poquito más amigable, ¿me entienden? Entonces, continuando y habiendo dicho esto, compañeros, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Ya abordamos entonces las clases de juntas, que recuérdense que las juntas de socios o juntas generales de socios son el órgano máximo de una sociedad de tipo personalista. Ahora bien, vamos a entrar entonces en materia en cuanto a las sociedades de tipo capitalista, ¿sí? Así que vayamos anotando, prestemos atención y cualquier duda que vayan teniendo, pues en efecto podemos irla solventando en la marcha de la clase. Entonces, sociedades de tipo capitalista, ¿sí? Las sociedades de tipo capitalista son aquellas sociedades mercantiles, ¿sí? En donde los accionistas, ¿sí? Van a responder únicamente, van a responder únicamente por el monto de las acciones que hayan suscrito, ¿sí? Ahorita vamos a ir explicando más a detalle esta terminología. Pero las sociedades de tipo capitalista consisten en aquellas sociedades mercantiles en donde los socios, los accionistas, ¿verdad? A efectos de la clase, ya sabemos de que acá el elemento personal van a ser accionistas, ¿sí? Entonces, donde los accionistas responden únicamente por el monto de las acciones que hayan suscrito en la sociedad, ¿sí? Las particularidades o características de una sociedad capitalista son las siguientes. Y vamos a pasar ese famoso checklist, ¿verdad?
En cuanto al elemento personal de las sociedades capitalistas, ¿quiénes van a ser, compañeros? Los accionistas. Accionistas. Los accionistas, correcto. Muy bien, Gabriela, y muy bien, Paulo. Son los accionistas, ¿sí? Entonces, el capital, ¿cómo va a estar representado? ¿Sí? Se recuerdan que en las personalistas están representado el capital por medio de aportaciones, ¿sí? Acá el capital se encuentra dividido y representado por acciones, ¿sí? El capital dentro de una sociedad de tipo capitalista se encuentra dividido y representado por medio de acciones, ¿sí? Vayámonos entonces al otro elemento. ¿Cuál creen ustedes que es el órgano supremo de toma de decisiones de una sociedad de tipo capitalista? Si en la personalista decíamos que era la junta, acá ¿cuál creen ustedes que es? Es la asamblea, ¿no? La Es la asamblea asamblea, general Ángel, de... correcto. Es la asamblea, si lo decimos en la terminología completa es la asamblea general de Accionistas. accionistas, correcto, ¿sí? Es la Asamblea General de Accionistas. Recordémonos, compañeros, que para efectos académicos de la clase y demás, vamos a hacer esa separación, ¿sí? De que en las sociedades de tipo capitalista vamos a manejar el término de accionistas, ¿sí? Entonces, si el órgano supremo es la Asamblea General de Accionistas, ¿verdad? Ahora preguntémonos, ¿cómo se va a identificar la sociedad capitalista? Y ahorita en un momento le doy la palabra a Jacqueline. Pero ¿cómo se va a representar, cómo se va a identificar una sociedad capitalista? Decíamos de que en una personalista se identifica a través de una razón social, ¿se recuerdan? En este caso, las capitalistas se identifican, Ángel, adelante. No es denominación social. Exacto, a través de una denominación social, ¿sí? A través de una denominación social, ¿verdad? Entonces, así es como se identifican las sociedades capitalistas. Adelante, Jacqueline, por favor. Ya, mi duda es entonces, cuando son sociedades capitalistas, se le nombran accionistas y Ajá, al socios, elemento personal se le denomina accionista. y, y en socios es al personalista. Es en las sociedades personalistas. Como les digo, miren, hago la aclaración nuevamente, ¿sí? Para efectos de una respuesta, digamos, generalizada, todos, a la hora de la hora, todos son socios, ¿sí? Todos son socios porque forman parte de una sociedad, ¿verdad? Pero, en efecto, la terminología legal hace alusión a que en las sociedades de tipo personalista, ¿verdad? Son considerados como socios. Por eso es de que la denominación del órgano supremo de una sociedad personalista es la Junta General de Socios, ¿sí? En cambio, si ustedes se van al Código de Comercio, se van a dar cuenta en el apartado, por ejemplo, de la sociedad anónima, que yo les he dicho que por excelencia la sociedad anónima es una sociedad de tipo capitalista. Y entonces se van a dar cuenta que la terminología que se aplica es accionistas, ¿verdad? Que en esencia siempre siguen siendo socios, ¿verdad? Pero atendiendo a la terminología legal y a la naturaleza de las características de una sociedad capitalista, van a ser considerados como accionistas, ¿sí? Es decir, para efectos del examen, sí tienen que saber esa diferenciación, compañeros, ¿sí? No es válido que ustedes me respondan Junta General de Accionistas, porque no, ¿sí? Es Junta General de Socios. Y si me ponen en cuanto a las capitalistas es Asamblea General de Accionistas.
no asamblea general de socios. ¿Estamos? Muy bien. Vean, entonces tenemos que ir avanzando nosotros y para el efecto, pues vamos a ir ejemplificando algunos de estos términos, ¿verdad? Platicábamos entonces de que la sociedad por excelencia, que es capitalista, hace referencia a la sociedad anónima, ¿sí? Decíamos entonces, la sociedad capitalista se va a identificar a través de una denominación social. Por ende, la denominación social es la figura por medio de la cual, ¿verdad?, una sociedad de tipo capitalista se identifica. ¿Estamos? Esta forma se puede escoger libremente o se puede conformar libremente, ¿sí? Pero siempre se tiene que hacer referencia a la actividad social principal. Es decir, yo les ponía el ejemplo a ustedes, ¿sí? Si yo voy a conformar una sociedad anónima, ¿verdad? Por darles el ejemplo, y yo me voy a dedicar a la construcción, normalmente va a hacerse referencia del objeto social principal en la denominación social de la sociedad. Por ejemplo, constructora Millennial Sociedad Anónima o constructora Los Guajitos Sociedad Anónima, ¿me entienden? Siempre yo voy a saber que va a ser una constructora porque estoy dedicándome, o sea, estoy enfocando en la denominación social rasgos de el objeto social principal o la actividad social principal. Si me voy a dedicar a la venta de casas, ¿verdad? Y de compra de terrenos o venta de terrenos y demás, le llamaríamos Inmobiliaria Santa Ana Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que la inmobiliaria se dedica obviamente a la compra y venta de bienes raíces, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, compañeros, ¿sí? Si es algo de medicina, es la Corporación Médica, ¿qué les digo? Corporación Médica Técnico Profesional, Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, vamos resguardando o haciendo referencia a la actividad social principal. ¿Dónde encontramos regulado esto nosotros? Lo vamos a encontrar regulado específicamente en el artículo 80, por darles un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar nuevamente como un ejemplo, ¿verdad? El artículo 80 de una denominación social. Acá nos indica razón o denominación social, ¿sí? La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. Estamos hablando específicamente del caso de una sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, el apartado que nos va a interesar a nosotros es en donde dice, la denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal, ¿sí? Ahí es donde específicamente yo les estoy explicando o les estoy haciendo alusión a cómo es que se tiene que hacer referencia, ¿sí? Ahora, vayámonos entonces, compañeros, también al artículo 87, ¿sí? Artículo 87 del Código de Comercio. Acá nosotros vamos a encontrar también regulado lo que es la denominación social de una sociedad anónima. La denominación social indica en el artículo 87 que la sociedad anónima se identifica con una denominación, ¿sí? La que podrá formarse libremente. Subrayemos eso, la que podrá formarse libremente. Con el agregado obligatorio, ¿sí? Con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, la cual se puede abreviar como SA, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros al hacer una comparación entre lo que regula respecto a la denominación social de una sociedad de responsabilidad limitada
y una sociedad anónima, ambas se pueden formar libremente, ¿sí? En el caso de la sociedad anónima, requiere o es obligatorio que se acompañe esa denominación social con la leyenda sociedad anónima. ¿Me explico? Mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada se puede formar libremente la denominación, pero en este caso en específico se tiene que hacer alusión a el objeto o la actividad principal de la sociedad como tal. ¿Sí? En el caso de la sociedad anónima, nosotros vamos a encontrar que normalmente le colocan así como yo les estaba mencionando, ¿verdad? Un nombre relacionado con el objeto al que se va a dedicar. Por ejemplo, si ustedes ponen un bufete jurídico, ¿verdad? Normalmente le llaman corporación legal, ¿sí? Porque así lo establece o es un parámetro a seguir por parte de un criterio registral de registro mercantil, ¿verdad? Si ustedes solo quieren denominarlo como corporación, el registro les va a suspender esa solicitud. ¿Por qué? Porque el registro solicita de que se haga referencia a algo que esté relacionado con la actividad principal de esa sociedad. En el caso de un bufete puede ser Corporación Legal Díaz García y Asociados, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo referencia que es una corporación, pero está orientada principalmente, no quiere decir que solo a eso se dedique, pero que principalmente está orientada al ámbito legal, ¿verdad? Y si se dan cuenta, como es una denominación, a diferencia de las sociedades personalistas, la denominación se puede conformar libremente. Es decir, yo le puedo poner mis apellidos, ¿sí? Solo Donald, por favor, te pido que apagues tu micrófono. Vean, en este caso, al ser una denominación social, esa es la principal característica, que va a estar formada libremente. Es decir, yo le puedo poner Díaz García y Asociados, por ejemplo. O le puedo poner Corporación Legal, Asuntos Jurídicos y ¿qué les digo? Ilegales, Sociedad Anónima, ¿verdad? O sea, yo la puedo conformar como yo quiera, ¿verdad? En tanto tenga la leyenda Sociedad Anónima, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos donde nosotros legalmente vamos a tener un sustento para defender la postura de cómo se encuentra conformada una denominación social, ¿sí? Ya después vamos a entrar de lleno a cada una de las sociedades, aclaro, ¿sí? Entonces, ya vimos en relación a cómo se identifica la sociedad capitalista. Ahora bien, en relación al elemento personal de una sociedad de tipo capitalista, sabemos que va a ser el accionista, ¿sí? El accionista. Por ende, ¿cómo es que está representado el capital? Dijimos que va a estar representado y dividido. ¿Por qué? Por acciones. Y esas acciones son las que le van a dar la calidad a ese socio como un accionista. ¿Vamos de la mano con eso, compañeros? ¿Sí se está comprendiendo lo que estamos viendo? Sí, licenciado, gracias. Gracias, Iván. Gracias, Wendy. Gracias, Gabriela. De acuerdo. Entonces, en este caso, las acciones se recuerdan que va a ser ese título valor, ¿verdad? Que consiste en un documento, si ustedes lo quieren ver así. Materialmente es un documento, ¿sí? Pero consiste en ese título valor que va a representar la parte de participación que tiene un accionista dentro de una sociedad de tipo capitalista y que a su vez representa esa parte alícuota de ese capital que ese accionista aportó a la sociedad, ¿sí? Y por ende tiene otra finalidad también, que es acreditar a esa persona como accionista, le da esa calidad de accionista. Y recordemos que ¿quiénes pueden ser accionistas, compañeros?
¿Qué personas pueden ser accionistas? Podrían Personas ser los socios. individuales o jurídicas. Exacto, Ángel. Pueden ser personas individuales, así como ustedes y yo, ¿verdad? O pueden ser personas jurídicas. Por Es ejemplo. decir, otras sociedades pueden ser accionistas dentro de otra sociedad. ¿Estamos? ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo de, por ejemplo, Corporación Multiinversiones, el famoso CMI. Este CMI es una corporación de varias empresas, ¿verdad? Ustedes, en donde otras sociedades forman parte de esa gran sociedad como tal, ¿verdad? Por ende son accionistas. Y en este caso, pues al ser personas jurídicas, tienen el derecho de ejercer, valga la redundancia, sus derechos y también de contraer obligaciones. Entonces las acciones consisten en ese título valor que representan la parte alícuota del capital que ha aportado un accionista a una sociedad y a su vez también le acredita o le da la calidad de accionista a esa persona. Puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, en este caso es importante, ¿verdad, compañeros? Como nosotros estamos viendo de que la acción va a representar una parte alícuota del capital de la sociedad, es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Que nosotros sepamos cuál es o a qué se hace referencia con lo que se entiende por capital social y por patrimonio social. Esto solo es a manera de explicación para que ustedes no se me vayan a perder. Cuando nosotros decimos el capital social de una sociedad mercantil, nosotros indicamos de que el capital social es esa cantidad de dinero que tiene la sociedad, ¿sí? Y esa cantidad de dinero va a ser el resultado de sumar el valor de las acciones, ¿sí? Que han aportado los accionistas, ¿verdad? En su caso. Ese es el capital social, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hablamos del patrimonio social, el patrimonio social es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que tiene una sociedad, ¿sí? Recordemos que dentro del patrimonio nosotros vamos a contar con el famoso, regresando a la época en la que estudiábamos contabilidad, ¿verdad, compañeros? Vamos a tener el debe y el haber, ¿sí? En el debe nosotros vamos a encontrar las obligaciones que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Es decir, todos esos compromisos que hemos adquirido con algún acreedor en donde pues tenemos la obligación de pagar determinada deuda, ¿verdad? Y en el haber vamos a tener nosotros los derechos a nuestro favor, ¿sí? Es decir, cuentas por cobrar, por decirles de alguna manera, ¿sí? O un capital que nosotros hayamos prestado y que nos deban, más los intereses y demás. Pero lo que quiero que tengan claro es que no es lo mismo hablar de patrimonio social a hablar de capital social. El capital social hace referencia específicamente a esa suma de dinero que se obtiene de el valor que tienen las acciones que han aportado o que han suscrito los accionistas como tal, ¿sí? Ahora, por otro lado, el patrimonio sí está conformado por los bienes, por los derechos y por las obligaciones de la sociedad como tal, ¿sí? Entonces, ahora quiero que pues ustedes vean, compañeros, en cuanto a las acciones, ¿sí? Vamos a encontrar clases de acciones, ¿sí? Clases de acciones. Y vamos a encontrar dos clases, ¿sí? La primera es en cuanto
a la ley, en cuanto a la ley, esa es la primera clase, ¿sí? En cuanto a la ley, van a ser acciones comunes o van a ser acciones preferentes. Acciones comunes o acciones preferentes. ¿Sí? Acciones comunes o acciones preferentes. Acciones comunes o acciones preferentes. Muy bien. Dentro de las acciones comunes vamos a tener... bueno, para que no se me vayan a confundir. Estamos hablando de las clases de acciones, ¿sí? Clases de acciones. Las clases de acciones se dividen en dos. De acuerdo a la ley, ¿sí? Y de acuerdo a la forma de pago. De acuerdo a la ley y de acuerdo a la forma de pago. Esas son las dos clases de acciones. Ahora bien, en cuanto a la ley, estas se dividen también en dos. ¿Sí? En cuanto a la ley, se dividen en dos. Y estas son acciones comunes y acciones privilegiadas o preferentes. Acciones comunes o acciones privilegiadas o preferentes. ¿Estamos ahí? Clases de acciones tenemos en cuanto a la ley o por su forma de pago. Atendiendo a la primera clasificación, que es en cuanto a la ley, estas se dividen en acciones comunes, una, ¿verdad? Y la otra es en acciones privilegiadas o preferentes. Luego, atendiendo a la forma de pago, ¿sí? Las acciones pueden ser acciones liberadas o acciones no liberadas. ¿Sí? Repito, atendiendo a la forma de pago, las acciones pueden ser acciones liberadas o acciones no liberadas. ¿Vamos ahí, compañeros? Sí, Lick. De acuerdo. Las Sí, comunes también reciben otro nombre, por si lo quieren apuntar. Las comunes reciben el nombre de ordinarias. Es decir, pueden ser ordinarias o comunes y las otras son privilegiadas o preferentes. Si atendemos a la primera clasificación, que es de acuerdo a la ley, ¿sí? Si atendemos de acuerdo a la forma de pago, ya sabemos que pueden ser acciones liberadas o acciones no liberadas. Ahora ya teniendo esa estructura, vamos a ir desarrollando en qué consiste cada una de ellas. Dentro de las acciones en cuanto a la ley, como su nombre lo dice, son las que están reguladas por la legislación como tal, ¿sí? Entonces, las acciones comunes, apunten ahí compañeros, son aquellas acciones de una sociedad, ¿sí? Son aquellas acciones, las acciones ordinarias o comunes, son aquellas acciones de una sociedad que confieren iguales derechos e igual valor, ¿sí? Confieren al accionista igual derecho e igual valor, o iguales derechos e igual valor, ¿sí? Esas son las acciones ordinarias o comunes. Ahora, las acciones preferentes o privilegiadas son aquellas acciones que tienen derechos especiales, ¿sí? Son aquellas acciones que tienen derechos especiales o preferenciales. Son aquellas acciones que tienen derechos especiales o preferenciales entre los accionistas, ¿verdad, compañeros? ¿Sí?
son aquellas acciones entonces que confieren a los accionistas derechos especiales o preferenciales. Ahora ustedes se preguntan respecto a qué. Y ahí es donde viene la clave. Se conceden derechos especiales o derechos preferenciales en relación al pago de sus capitales, ¿sí? En caso de liquidación de la sociedad o en caso de el pago de las utilidades o los dividendos, ¿sí? Repito, las acciones preferentes o privilegiadas son aquellas acciones que dentro de una sociedad mercantil, ¿verdad? En este caso de tipo capitalista, van a conferirle a los accionistas derechos especiales o preferentes en relación al pago de los capitales en el caso de que se esté liquidando la sociedad, ¿sí? O en relación al pago de las utilidades o los dividendos que se han generado en la sociedad mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Si nosotros como sociedad acordamos en la escritura social de que van a existir o se van a poder suscribir acciones privilegiadas o acciones preferentes, vamos a indicar cuál va a ser el valor de estas acciones, ¿verdad? Y además de eso, va a tener aparejado el derecho, esa acción, va a tener aparejado un derecho especial o preferente en relación a las demás acciones, ¿sí? Y, por ende, esos accionistas que posean esas acciones preferentes van a tener derecho que al momento en que se repartan las utilidades, ¿sí? Al momento en que se repartan las ganancias, pues, ellos van a tener el derecho preferente de que sea primero a ellos a quienes se les pague los dividendos o las utilidades. O en su defecto, cuando ya la sociedad se esté liquidando, es decir, va a desaparecer, cuando ya la sociedad se esté liquidando, entonces ellos van a tener derecho a recuperar primero su capital aportado. ¿Estamos? A eso hace alusión las acciones preferentes o privilegiadas. Ahora bien, entra también la otra clase, que son de acuerdo a la forma de pago. Dijimos que hay acciones liberadas y acciones no liberadas. Las acciones liberadas son aquellas acciones que están total e íntegramente pagadas por los accionistas. Es decir, se pagaron al contado, se pagaron de un solo, ¿sí? Las acciones liberadas son aquellas acciones que están total e íntegramente pagadas. ¿Por quiénes? Por los accionistas, ¿sí? Ahora ustedes se imaginarán cuáles son las no liberadas. Las no liberadas son aquellas acciones que se pagan por abonos, ¿sí? Por cuotas, pero se pagan por abonos y en ese sentido no se le puede extender la acción de una vez al accionista, sino que se le extiende, pongan atención, se le extiende un certificado provisional, ¿sí? Lo que se extiende es un certificado provisional. Repito, acciones liberadas son aquellas acciones que han sido pagadas total e íntegramente, ¿sí? Y por ende, pues le extienden la acción al accionista interesado. Sin embargo, las acciones no liberadas son aquellas que se pagan por abonos y en este caso se conocen o se le hace entrega al accionista que está pagando por abonos un certificado provisional, ¿sí? Esto puede ser pregunta de examen, compañeros, así que pongan la atención, ¿sí? ¿Qué es lo que se le entrega cuando un accionista paga por abonos su aporte o su capital? Es un certificado provisional, ¿sí? A eso es a lo que vamos, compañeros, en cuanto al certificado provisional. Y ya vimos, pues, cuáles son las clases de acciones, ¿sí? Entonces,
Solo para que tengan ustedes claridad, para la próxima clase vamos a entrar a ver este tema más detenido. Pero si ustedes quieren ver el fundamento legal de las acciones, tienen que remitirse al artículo 99, ¿sí? En adelante. Ahí se habla todo acerca de las acciones como tal, ¿sí? Desde el artículo 99 específicamente hasta el artículo 131, ¿sí? Artículo 39, 99, perdón, 99 hasta el artículo 131, ¿sí? Así que para la próxima clase esto les queda de tarea para que ustedes puedan leerlo, compañeros. Pero específicamente vamos a entrar a ver lo que son las acciones y demás. Ahorita lo que me interesa es que ustedes tengan claridad de a qué hacemos referencia con las acciones, cuáles son las clases de acciones, que son de acuerdo a la ley o de acuerdo a la forma de pago. Si hablamos de acuerdo a la ley, recalcamos que hay acciones privilegiadas o preferentes y también hay acciones ordinarias o comunes. Y si vemos de acuerdo a la forma de pago, hablamos de que existen acciones liberadas o acciones no liberadas. ¿Sí? En el caso de las liberadas son aquellas que están total e íntegramente pagadas por el accionista. Y en el caso de las no liberadas son aquellas que no están pagadas en su totalidad. Es decir, se están pagando por abonos. Por ende, lo que se le extiende al accionista es un certificado provisional. ¿Estamos claros en eso? Sí, cuando ya ¿Sí? están pagadas, Sí, entonces es la acción en sí. ¿Perdone? Cuando ya están pagadas es la acción en sí. Ahí me perdí, perdón. Cuando ya están pagadas totalmente, es una acción liberada, ¿sí? Una Ok, ahí está. acción liberada, ¿sí? Ok, gracias. Obviamente al documento en sí, materialmente se le llama acción, ¿verdad, compañera? Pero doctrinariamente se le conoce como una acción liberada. ¿Por qué? Está libre de todo compromiso, pues, es decir, ya la pagaste completamente, ¿sí? Ok, Lee, gracias. Muy bien. En cuanto a esto, compañeros, de acuerdo a lo regulado en la sociedad anónima, esto es una característica propia de la sociedad anónima, es de que además de las acciones que acabamos de ver, en una sociedad anónima se pueden emitir acciones especiales, ¿sí? Se pueden emitir acciones especiales. Se les llama así a estas acciones porque en este caso, pues las acciones especiales van a ser aquellas a las cuales se les va a pagar primero, ¿verdad? Pero también se les conoce a estas acciones especiales como una acción que le da un voto limitado a los accionistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les da el derecho de cobrar primero los dividendos o las utilidades, solamente pueden emitir su voto en asambleas especiales, ¿sí? Más no así en otros tipos de asamblea. Esto se los doy solo como una característica especial o una característica de la sociedad anónima y que pues a la larga es una, más que todo una curiosidad. ¿Por qué? Porque en la práctica, les soy honesto, no se da mucho el tema de que se emitan acciones especiales. Tienen que ser una sociedad anónima así muy específica que se dedique a determinada objeto social y demás para emitir este tipo de acciones. Pero sí en la sociedad anónima se pueden emitir estas acciones, acciones especiales, ¿sí? Que están muy relacionadas con lo que ustedes, con lo que estábamos hablando de las acciones preferentes o privilegiadas, ¿verdad? Solo para hacer esa aclaración, ¿verdad, compañeros? Bueno, continuando entonces con el tema de lo que estamos abordando. Ya vimos entonces cómo está representado el capital, cuál es el elemento personal, ya vimos también cómo se identifica
identifica una sociedad capitalista, pero entonces también tenemos que entrar a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de asamblea? Porque si se recuerdan, tenemos que hablar también del órgano máximo de una sociedad capitalista de toma de decisiones, o sea, el órgano máximo de toma de decisiones. Ya hablamos que va a ser la asamblea como tal, ¿sí? Pero para ello tenemos que entrar a ver también acerca de cuáles son las clases de asamblea que según la legislación guatemalteca están reguladas en nuestro Código de Comercio, ¿sí? Para ello, compañeros, quiero que nos remitamos a establecer cuáles son las clases de asamblea que tiene una sociedad de tipo capitalista, ¿sí? Específicamente, nosotros vamos a encontrar que dentro de las clases de asambleas, específicamente van a estar las asambleas generales, ¿sí? Y las asambleas totalitarias. Estamos. Las asambleas generales y las asambleas totalitarias. Esto es al igual que las juntas, ¿se recuerdan? Están las juntas generales de socios, acá están las asambleas generales de accionistas. En el otro lado están las juntas totalitarias de socios, acá están las asambleas totalitarias de accionistas. ¿Sí? Solo para que tengamos esa aclaración como tal. De acuerdo a la clasificación de las asambleas, vamos a tener esos dos clases de asambleas. Muy bien, vayamos a ver entonces en qué consiste cada una de esas asambleas. Vamos a ver que las asambleas generales son aquellas que están formadas por los accionistas que han sido legalmente convocados y se encuentran reunidos, ¿sí? Como órgano supremo de una sociedad de tipo capitalista, ¿sí? La asamblea entonces es aquella que se encuentra formada por los accionistas que han sido legalmente convocados y reunidos como el órgano supremo de una sociedad de tipo capitalista. Y este órgano supremo es el órgano que va a expresar o es el órgano que va a tomar las decisiones dentro de una sociedad de tipo capitalista. ¿Estamos? Obviamente siempre dentro del marco de su competencia, ¿verdad, compañeros? Pero vamos al hecho de que al igual que la Junta es el órgano máximo de la sociedad. La Junta lo es para las sociedades de tipo personalista y las asambleas lo es para las sociedades de tipo capitalista. ¿Estamos? Ahora bien, ustedes se preguntarán, acá pues estamos hablando de lo que es la asamblea general como tal, ¿sí? La asamblea general. Ahora, ¿en qué consiste entonces la asamblea totalitaria? ¿En qué consiste la asamblea totalitaria? La asamblea totalitaria, ¿sí? Funciona igual que una junta totalitaria, para que ustedes tengan ya más fácil el aprendizaje. Ya que al igual que la junta totalitaria, la asamblea totalitaria tiene que cumplir o tiene que reunir o tiene que concurrir o tienen que observar los siguientes requisitos, ¿sí? La asamblea totalitaria, al igual que la junta, no va a tener convocatoria previa, ¿sí?
no va a tener convocatoria previa. En cambio, la Asamblea General sí va a tener una convocatoria previa por escrito, ¿se recuerdan? Al igual que la Junta General. En este caso, la Asamblea Totalitaria también tienen que verificar de que se encuentren reunidos todos los accionistas, ¿sí? O en su defecto, tienen que estar debidamente representados todos los accionistas, ¿sí? Ya vimos todo el tema de la representación, se maneja de la misma manera. Ahora bien, en cuanto a la asamblea totalitaria, todos los accionistas, al igual que la junta totalitaria, tienen que estar de acuerdo en celebrar la asamblea totalitaria, ¿sí? Todos los accionistas tienen que estar de acuerdo. Con un accionista que no esté de acuerdo, no se puede celebrar una asamblea totalitaria. Lo mismo es en el caso de la junta totalitaria. Ahora bien, la agenda, ¿cómo creen ustedes que tiene que estar aprobada la agenda en la asamblea totalitaria? Los escucho. Unánime. Tiene que ser, María José, de forma unánime, ¿sí? Tiene que estar aprobada por unanimidad, es decir, todos los socios que se encuentren presentes o todos los socios que se encuentren debidamente representados tienen que aprobar la agenda unánimemente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los requisitos para una asamblea o una junta totalitaria son los mismos, ¿verdad? Entonces es de saber bien cuáles son esos requisitos. Si se dan cuenta, son prácticamente 4 requisitos principales. Primero, no existe convocatoria, no hay convocatoria previa. Segundo, deben estar reunidos todos los accionistas o todos los socios. O en su defecto, estar debidamente representados todos los accionistas o todos los socios. Aunado a eso, todos los socios deben de estar de acuerdo en que se celebre la junta totalitaria o todos los accionistas deben estar de acuerdo en que se celebre la asamblea de accionistas totalitaria. Y por último, la agenda en ambos casos tiene que estar aprobada por unanimidad. Adelante, Ingrid. Lick, buenas noches. Una pregunta, ¿en dónde están reguladas estas clases de asamblea? Porque en el artículo 133 dice que son ordinarias y extraordinarias. ¿Es lo Sí, mismo o no? sí, tiene que ver con lo mismo, pero eso es propiamente para la asamblea, la sociedad anónima. Como les digo, Ah, ahorita estamos viendo el ámbito general, ¿sí? Estamos viendo ok. como la teoría que también se va a ver reflejada en el código, me explico. Pero Ok. todavía no hemos entrado a hablar acerca de lo que regula el código al respecto. Por eso les decía yo que les queda de tarea, por ejemplo, en el caso de las acciones, leer del artículo 99 al 131. ¿Por Ok. qué? Porque ahí se regulan las acciones, cuáles son los títulos de acciones, cuáles son las clases de acciones, y va regulando cómo se emiten las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también menciona otras clases de acciones, ¿verdad? Las nominativas, al portador o a la orden, pero todavía no vamos a entrar a eso porque eso es propiamente cuando entremos a analizar la sociedad anónima como tal, ¿sí? Lo mismo es en el caso de las asambleas. Ahorita les estoy explicando en general cuál es el órgano supremo para las sociedades capitalistas y para las sociedades personalistas. ¿Estamos? Sí, gracias. Cuando ya entremos a la sociedad anónima, ya vamos a entrar a ver lo que regula el artículo 133. Pero de entradita, ustedes se pueden ir empapando ya acerca de lo que regula el código, ¿verdad? Como les digo, yo voy tratando de llevarlos gradualmente para que no se me vayan a aturdir y para que ustedes vayan teniendo la estructura cognitiva, digámoslo así, de cómo ir ordenando cada conocimiento que vamos entrando a ver con cada clase, ¿verdad?
Pero sí, posteriormente vamos a ver esto, Ingrid, ¿oíste? Y son, ahí sí que son fundamentales que nosotros las sepamos, ¿oíste? Entonces, te agradezco Gracias, Lick. por la observación porque al final de cuentas sí es algo fundamental. Vamos a entrar a ver esas clases o esos tipos de asamblea, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en su momento. Ahorita vamos despacio, vamos aprendiendo primero lo básico, lo general, para ya después ir a lo específico. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, continuando, ¿sí? Hablábamos de la asamblea totalitaria. En este caso, compañeros, también existen en el caso de las sociedades de tipo capitalista, asambleas especiales. Así como yo les decía que existen las acciones especiales, también existen las asambleas especiales, ¿sí? Las asambleas especiales van a ser aquellas asambleas en donde existen distintos tipos de accionistas. Es decir, van a haber acciones comunes u ordinarias y por otro lado van a haber acciones preferentes o privilegiadas, ¿se recuerdan? O especiales, ¿verdad? ¿Sí? Van a haber acciones entonces comunes, pero también van a haber accionistas que tienen acciones preferentes. Entonces, por eso va a tener la calidad de ser una asamblea especial, en donde se tiene que aprobar debidamente cada aspecto que se entre a deliberar o se entre a conocer en este tipo de asamblea. No quiero entrar en como que de lleno en este tema, porque como les digo, son raras las asambleas que se celebran en calidad de asamblea especial. Sin embargo, para que exista una asamblea especial, es requisito que previamente se haya convocado a una asamblea general, ¿sí? O sea, vamos a convocar a una asamblea general, nos vamos a reunir y en ese momento nosotros vamos a decidir que la asamblea general se convierta en una asamblea especial. Regularmente pasa lo mismo con las asambleas totalitarias. Se reúnen los accionistas como una asamblea general y en ese momento entran a deliberar o toman la decisión de convertir esa asamblea en una asamblea totalitaria, por darles un ejemplo, ¿sí? Pero para el efecto se tienen que verificar cada uno de los requisitos, ¿verdad? Que no haya una convocatoria previa, que, bueno, se puede hacer sin convocatoria previa, a eso quiero llegar. Tienen que estar reunidos todos los socios o tienen que estar debidamente representados todos los socios, en este caso los accionistas, ¿verdad? También todos los accionistas deben estar de acuerdo en que se celebre esa asamblea como una asamblea totalitaria y por ende que la agenda sea aprobada por unanimidad. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a la asamblea especial, indicaba, esto es con respecto a capitalista, pero existe una junta especial, indicaba, retrocediendo a lo que había No, indicado en la clase no, anterior. solo asamblea especial. Ah, muy bien, sí, ¿Sabes pues, por y la qué? otra. ¿Sabes por qué? La explicación es porque, si te recuerdas, nosotros no tenemos, hablando de las sociedades personalistas, en ningún momento hablamos nosotros de una aportación especial, ¿te recuerdas? Claro, sí. Sino que en cambio, en las sociedades capitalistas hablamos de las acciones. Y dentro de las clases de acciones nosotros hablamos de que existen acciones comunes u ordinarias, ¿verdad? Y existen, por otro lado, acciones preferentes, privilegiadas o especiales. Y entonces, como existen esas acciones, está contemplado por la ley. Entonces, puede que se dé en la práctica. Yo les digo que no es muy común, pero se puede dar. No cabe duda que en algunas sociedades se da. Pero para efectos de la clase, como te decía,
sí existen entonces la posibilidad de que pueda convocarse, o sea, o que se pueda llevar a cabo una asamblea especial. Pero muy para bien. que exista la asamblea especial, primero tuvo que llevarse a cabo una asamblea general, ¿sí? Con su defecto, la totalitaria. O en su defecto la totalitaria, correcto. Pero en su defecto tal vez no es el término correcto, sino o otra alternativa, porque Ah, ok. recordemos que no es lo mismo la sociedad, la asamblea totalitaria a una asamblea especial. La única característica de que le da la calidad de ser una asamblea especial es porque concurren o existen dos clases de accionistas. Accionistas que tienen en su poder acciones ordinarias o comunes, y existen accionistas que tienen en su poder acciones preferentes, privilegiadas o Ya. especiales. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, A eso, gracias, licenciado. a eso es a lo que voy. Muy bien. Adelante, Joana. Lic, una pregunta. Disculpe, esta asamblea especial no requiere por escrito, por aviso para los mismos accionistas. No sé si me entiende. No. ¿Por qué? Porque como les estoy explicando, un requisito para que se pueda convocar, o sea, para que se pueda llevar a cabo o celebrar una asamblea especial, es de que previamente haya existido una asamblea general. Ahora, yo te pregunto a ti, y para hacer el ejercicio de verificar de que sí vamos en la misma línea todos, yo te pregunto, ¿cuáles son las características de una asamblea general? Una asamblea general, es de forma por accionista legalmente convocado, reunido Ah, hay una convocatoria previa, y ¿verdad? sí, Legalmente hecha por exactamente, escrito. está Vamos bien. escrita. Ajá. Va. ¿Qué más? También expresa la voluntad social, o sea, de los Sí, o sea, socios. el órgano, como es el órgano supremo, es el órgano que va a entrar a conocer X cantidad de asuntos y va a entrar a deliberar, o sea, a tomar decisiones sobre esos asuntos. Vamos bien, ¿sí? Ujú. Pero ¿cuál otra característica tiene la Asamblea General? Mm, la característica, ahí es donde... No, o sea, está Perdón. bien, vamos bien. O sea, la Asamblea General es la que expresa la voluntad de la sociedad, es decir, están reunidos todos los accionistas. O bueno, no todos, pues, pero están reunidos los accionistas que fueron legalmente convocados. Puede que estén todos, muy bien. Si solo llegan algunos, ya tendríamos que entrar a ver el quórum, pero eso es una cuestión que todavía no vamos a entrar a ver, ¿sí? Para no confundirlos, pero estamos hablando de que la asamblea es aquella que se reúne legalmente, como estábamos platicando. Existió una convocatoria previa, ¿sí? Y en ese caso, a los accionistas se les hizo saber cuáles eran los asuntos que se iban a entrar a conocer y cuáles eran los asuntos que se iban a entrar a tomar decisiones. Estamos como un órgano supremo de la sociedad. Entonces, si yo te estoy diciendo que para la celebración de una asamblea especial es requisito que previamente exista una asamblea general, tácitamente estamos hablando o estamos diciendo de que los socios van a estar convocados, pero no con ocasión de la asamblea especial. Van a estar convocados previamente con ocasión de la asamblea general. Y ya estando reunidos en la Asamblea General, es donde vamos a hacer la verificación de cada uno de los accionistas y nos vamos a percatar de que existen presentes o debidamente representados accionistas que tienen acciones ordinarias o comunes, pero también nos encontramos con la sorpresa de que van a estar presentes accionistas que tienen acciones preferentes, privilegiadas o especiales. Entonces, como accionistas reunidos en la Asamblea General,
Vamos a tomar la decisión, si es que uno de los asuntos a tratar tiene que ver con eso, vamos a tomar la decisión de celebrar la asamblea como una asamblea especial. ¿Estamos? Gracias, Lick. Ahí sí De ya. acuerdo, de acuerdo. Vale. Entonces, esas son las clases de asambleas, ¿verdad, compañeros? Ahora yo les voy a entrar a explicar dos asambleas más y por ahí nos vamos a quedar hoy. Pero sí me interesa que las tengan como esas clases de asambleas que son de conocimiento como general. ¿Me explico? Porque como bien lo decía Ingrid, ya después vamos a entrar a ver las clases de asambleas propiamente de una sociedad anónima, por darles un ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, además de la asamblea general, de la asamblea totalitaria, de la posible asamblea especial, también existe una asamblea sucesiva, ¿sí? Doctrinariamente existe lo que es una asamblea sucesiva, pero también está regulada en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 151 del Código de Comercio, ¿sí? La asamblea sucesiva, en esencia, nace a la vida cuando se ha fijado una fecha para su celebración, ¿sí? Pero se celebra la asamblea, pero no se termina de conocer todos los asuntos que se querían conocer en esa asamblea. ¿Estamos? Por lo tanto, se señala un nuevo día y hora y lugar para celebrar la continuación de los asuntos que quedaron pendientes de esa asamblea como tal. A eso se le conoce como asamblea sucesiva. No va a dejar de ser, por ejemplo, una asamblea general. Y en esa asamblea general nosotros teníamos contemplado entrar a conocer 10 asuntos. Pero estuvimos ahí dialogando, discutiendo y demás como accionistas. Y solo alcanzamos a tratar 6 asuntos. Y quedaron pendientes 4 asuntos. Por ende, en asamblea general tomamos la decisión de celebrar una asamblea sucesiva. Y entonces decimos, en tal día, en tal hora, en tal lugar, vamos a celebrar nuevamente la asamblea general, pero en su calidad de asamblea sucesiva. ¿Por qué? Porque estamos continuando en el conocimiento y en la deliberación de los temas que quedaron pendientes de esta primera asamblea general. ¿Estamos claros en eso? A eso se le conoce como una asamblea sucesiva. ¿Sí? Como les decía, específicamente está regulada en el artículo 151 y establece que la Asamblea General podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. Es decir, tampoco es de que yo voy a celebrar la asamblea hoy y voy a esperar 3 meses para darle continuidad. O sea, ahí ya perdería la esencia de ser sucesiva, me explico. Tiene que ser dentro de los días siguientes, ¿sí? Esto sucede mucho en el caso, por ejemplo, de los bancos. Ellos entran a celebrar su asamblea general, pero por la cantidad exorbitante de accionistas, no se terminan de conocer todos los temas. Entonces tienen que celebrar asambleas sucesivas, ¿sí? Pero es una clase de asamblea también, asamblea sucesiva. Ahora bien, ya por último tenemos lo que es la asamblea de segunda convocatoria, ¿sí? Asamblea de segunda convocatoria. La asamblea de segunda convocatoria nace a la vida cuando la primera fecha de la convocatoria para celebrar esa asamblea general, por darles un ejemplo, no se logra alcanzar o no se logra reunir el quórum necesario para la celebración de la misma. Por lo que en el aviso de la convocatoria se hace saber a los accionistas
o se les hace mención de la situación de que una vez se les hace saber, perdón, de que automáticamente si no se alcanza el quórum necesario, se va a celebrar una asamblea en segunda convocatoria o por segunda convocatoria, atendiendo al quórum, ¿sí?, que se encuentre presente. Es decir, en el aviso de la convocatoria a los accionistas, yo les voy a decir, vamos a celebrar la asamblea general en tal día, a tal hora, en tal lugar, ¿sí? Se llega ese día, esa hora y estamos ubicados en ese lugar. Sin embargo, de los 100 accionistas que conforman la sociedad, solo llega un número mínimo, ¿verdad? Pero no se alcanza el quórum que se necesita para celebrar la asamblea. Por ende, se invoca esta figura de la asamblea de segunda convocatoria, en donde en ese aviso de convocatoria que nosotros hicimos inicialmente, se les hace saber a los socios que para ese día, para esa hora y para ese lugar, si en dado caso no se llega a reunir el quórum necesario, se podrá celebrar asamblea en segunda convocatoria con el quórum que se encuentre presente. Es decir, si no llegaron los 100 y solo llegaron 40, no se llegó al quórum. Entonces celebramos en asamblea de segunda convocatoria y esto habilita el que podamos celebrar la asamblea con la presencia de los accionistas que se encuentran en el lugar, ¿sí? Entonces esta asamblea sirve para básicamente no hacerles perder el tiempo a los accionistas que sí se presentaron y que se puedan entrar a conocer ciertos asuntos que sean de interés de la sociedad, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso consisten las clases de asambleas. Repito, les queda de tarea leer del artículo, creo que es del artículo 80 y ¿qué? Desde donde empieza la sociedad anónima. Artículo 86 hasta el artículo, vamos a ver, hasta el artículo 161, ¿sí? Yo sé que pueden ser bastantes artículos, pero sí me interesa que vayamos dándole lectura ya a este apartado, porque sí vamos a entrar de lleno ya a lo que es entonces específicamente las clases de sociedades. Y vamos a iniciar por la sociedad anónima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad anónima, si ustedes se dan cuenta y le dan una revisada superficial al código, la sociedad anónima es la forma mercantil que puede adquirir una sociedad mercantil que se encuentra más desarrollada dentro del código, ¿sí? Y que muchas de las figuras o muchas de lo que se encuentra regulado, muchas de las disposiciones que se encuentran reguladas para la sociedad anónima son aplicables a el resto de sociedades, independientemente que sean personalistas o capitalistas. Va a depender de qué estemos hablando, pero la mayoría de disposiciones se encuentran reguladas en la sociedad anónima como tal. Así que, como bien dicen ahí algunos compañeros, del artículo 86 al 161, por favor, ¿sí? Aprovechemos que tenemos el fin de semana y demás. Yo sé que también es para descansar y todo, pero vayamos dándole lectura al menos unos 20 artículos diarios y van a ver que no lo van a sentir y van a aprovechar el tiempo en cuanto a leerlos detenidamente para irse empapando de lo que regula el Código de Comercio en relación a los temas que vamos a ir abordando en las clases que son venideras. ¿Oyeron? Así que les agradezco muchísimo por su atención, compañeros. De verdad, les deseo lo mejor. Espero que tengan un feliz fin de semana desde ya, ¿verdad? Yo sé que todavía nos falta sacar adelante el viernes, pero desde ya les deseo un feliz fin de semana. Aprovechen el tiempo, por favor.
Les deseo lo mejor, espero que descansen y que tengan una feliz noche. Así que damos por concluida la clase del día de hoy con 130 alumnos conectados hasta el momento y pues éxitos a todos, compañeros. Cualquier cosa estoy para servirles, ¿oyeron? Así que feliz Buenas noche. noches, licenciado. Muchas Feliz noche. gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Que descansen, feliz noche. Gracias, feliz noche. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe, viera que no pude llenar asistencia, me tira error. ¿Será que se pueden abocar con el compañero Luis Sáenz, por favor, para solventar ese asunto? Sara Ramos ok. fue quien me habló, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ok, de acuerdo, Sara, te agradezco mucho, Bueno, ¿viste? Pero gracias, sí me feliz consta que noche. estuviste presente. Bueno, feliz noche. Licenciado, buenas noches. Sí, dime. Mire, solo para comentarle que yo estaba entre el listado de los compañeros que tenían problemas con la asignación, pero ya logré solventar eso. ¿Cómo para saber mi nota al final? ¿Cuál es ¿Será que me pudieras escribir por